Bien amigos, venimos con el segmento de cine. Por ahí en una de esas le reconocen esa música un poquito. Subimos un poquito. Bueno, capaz que le suene de qué película es. Es una película que es una obra maestra. Se llama Toy Story, es del año 1995 y a diferencia de críticas tradicionales que hago por este medio, hoy les advierto que voy a hacer spoiler. De todas formas, medio como que ya todo el mundo vio Toy Story, ¿no es cierto? Y como que no le voy a arruinar tanto la sorpresa a alguien si digo más o menos de qué se trata. Sobre todo que hay ya va por la cuarta película y además está por salir una película sobre Buzz Lightyear. Así que, bueno, Toy Story es verdaderamente una obra maestra. Es la primera película completamente animada en 3D, digamos, en la historia, por CGI, digamos, por animación computarizada. Es una película que, bueno, sentó las bases de una revolución cinematográfica, por un lado. Pero no solo eso, sino que es una película que más allá de las cuestiones, digamos, que todo el mundo ve, es una película que es muy profunda. Y eso por ahí quizás no lo han visto antes, por ejemplo. La historia trata sobre un grupo de juguetes que son propiedad de un niño llamado Andy, y estos juguetes que tienen vida, digamos, y están vivos mientras el chico no está jugando con ellos, digamos, sino que quedan como inanimados para que el chico pueda jugar con ellos. Bueno, tienen un líder que es un vaquero, que se llama Woody. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el cumpleaños de Andy llega un regalo nuevo, que es un nuevo muñeco, una figura de acción que se llama Buzz Lightyear, que es un astronauta, y era, digamos, como el juguete top, el número uno del mercado en ese momento. Entonces, cuando llega, produce un efecto de desplazamiento de Woody, que se pone muy celoso y decide eliminarlo, digamos, a Buzz Lightyear de la ecuación ahí. Y bueno, eso genera que estos dos juguetes, uno se cae fuera de la casa y él termina siguiéndolo, digamos. Y bueno, viven una serie de aventuras, bueno, como que se reconcilia, digamos, Woody con Buzz Lightyear y terminan volviendo los dos a poder de Andy. Pero la cuestión sobre Toy Story es sobre qué significa la película en sí. Porque muchas veces uno dice, bueno, sí, es una historia, juguete, una aventura, pero en realidad es una película mucho más profunda que tiene que ver con una cosa que pasa en la realidad día a día y que va pasando a través de las épocas. Los personajes no son gratuitamente un vaquero y un astronauta, sino que tienen una serie de cuestiones que invitan a la reflexión. Woody es un vaquero. El vaquero vendría a ser en la Argentina, digamos, como el equivalente al gaucho, ¿no es cierto? Es un personaje de la tradición. Woody, al ser, digamos, un vaquero, es, digamos, como un colono. Un colono es un tipo que llega a un lugar para asentarse, para echar raíces. Si se fijan, por ejemplo, la ropa de Woody tiene la ropa de los colores de la tierra, de los colores de una vaca, por ejemplo, del color del cielo, son colores naturales. Woody representa el statu quo y es tradicionalista y tiene los valores tradicionales. Y representa la ley también, digamos. En cambio, Buzz Lightyear es lo opuesto, en todo sentido. Buzz Lightyear es un astronauta. Los colores, por ejemplo, tienen como un verde fluo, como una especie de lila así medio fluo también. No son naturales en la naturaleza, ¿no es cierto? Eh, Woody es un vaquero y es la tradición. En cambio, Buzz es al contrario, es una rotura en la tradición y es el cambio tecnológico, Buzz Lightyear. Entonces,
Él, por ejemplo, Woody es manual, por ejemplo. Buzz es digital. Woody es a cuerda. Buzz es eléctrico, es a pilas. Entonces, hay una serie de cuestiones que están compensadas en cada uno de ellos, pero son el opuesto el uno del otro. Entonces, ¿de qué se trata Toy Story? Toy Story trata sobre el cambio tecnológico que llega a una sociedad y se choca contra la tradición. Y esto es una cosa muy interesante, la verdad, de ver, porque no es que simplemente se me ocurrió a mí, lo van viendo en toda la película. Por ejemplo, con estas características que tienen, habíamos dicho que Woody era un colono. Bueno, el otro es un astronauta. El astronauta es un explorador por naturaleza. O sea, es una persona que va a nuevos lugares. Es alguien que rompe el status quo, es revolucionario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al llegar a esa sociedad de los juguetes, Buzz Lightyear genera un cambio, genera una rotura. Entonces el status quo se ve amenazado. Y ese status quo, que es el personaje de Woody, tiene un poder determinado que ahora se ve amenazado. ¿Y qué es lo que pasa? Una cosa muy interesante. Buzz Lightyear cae bien en esa sociedad y el mercado lo elige. Entonces, los juguetes empiezan a hacer gimnasia con él, algunos empiezan a jugar con él, y un montón de cosas que van poniendo celoso a Woody, que es la tradición, y la tradición se está rompiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la tradición en un primer momento frente al cambio tecnológico? Quiere estar en contra, quiere sacarlo del medio, quiere volver el status quo a como estaba. Pero eso ya no se puede, porque la sociedad elige el cambio también y elige esas novedades que trae el cambio y el cambio tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él hace como una especie de atentado para echarlo a Buzz Lightyear, le sale mal, pero al final como que le termina saliendo bien, porque se termina cayendo de la casa Buzz Lightyear, pero los otros se dan cuenta de eso y este mercado, digamos, enojado, que lo había elegido a Buzz Lightyear, lo atacan a Woody y lo tratan, los soldaditos, por ejemplo, le dice, sos un cobarde, ¿dónde está tu honor? Y el señor cara de papa casi lo tiran de la mesa. Y bueno, se salva justo porque viene Andy y se lleva el juguete, porque no lo encontraba Buzz. Y bueno, terminan los dos perdidos, camino a Pizza Planeta y un montón de cosas. En un momento se encuentran. ¿Qué es lo que pasa al final? Woody termina dándose cuenta que en esta nueva sociedad que hay ahora, luego del cambio tecnológico, donde el mercado eligió aceptar el cambio tecnológico, él va a tener que perder poder necesariamente, la tradición va a tener que perder poder para dejar este cambio tecnológico y aceptarlo. Entonces, él se da cuenta que no lo van a aceptar más en esa sociedad si él no permite el cambio. Entonces lo acepta Buzz Lightyear, en un momento se juntan, tienen un conflicto, se pelean, pasan una serie de cuestiones, pero al final se terminan amigando. ¿Y qué es lo que pasa? En un momento, cuando se están escapando de la casa de Sid, el juguete, digamos, que ya estaba en el camión de Andy porque había una mudanza, se vuelve a rescatarlo a Buzz Lightyear, que había quedado atorado en una verja, y pierde el camión, y, o sea, como que quedaba juguete perdido de vuelta. Pero bueno, gracias a un cohete que tenía atado en la espalda, el personaje de Buzz Lightyear, él lo agarra a Woody y fíjense cómo ahí se unen la parte tradicional con el cambio tecnológico. Primero lo rescata uno de la verja y el otro a su vez lo lleva hasta el lugar donde está su dueño, que es Andy. Entonces finalmente terminan los dos juntos en un nuevo statu quo, en una nueva sociedad de los juguetes, donde está tanto la tradición como lo que es el cambio tecnológico y está, digamos, la elección del mercado que hay ahí.
Entonces, fíjense, esto, por ejemplo, sucede frecuentemente en la realidad. Por ejemplo, el tema del celular en las aulas. Cuando salió por primera vez el celular, que se empezó a masificar, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo el Estado, el statu quo, la tradición, lo que fuera? Se prohíbe el celular en las aulas, ¿no es cierto? Se dejó en claro, se ataca el cambio tecnológico. Eh, por ejemplo, con el tema de Uber. Sale Uber, que hablábamos recién. Bueno, ¿qué se hace? Se prohíbe Uber, ¿no es cierto? Pero cuando el mercado elige, al final se termina imponiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En las aulas, por ejemplo, luego se terminó permitiendo el celular, inclusive hoy se hacen actividades con celular en la escuela, y yo, por ejemplo, que soy profesor de cine, agarro a mis alumnos y uno, con el celular de uno filmamos, con el celular de otro grabamos sonido, el celular de otro lo usamos de claqueta digital, por ejemplo, con el celular de otro, filmación de backstage, con el celular de otro, fotografía de backstage, por ejemplo, y usamos la herramienta y tenemos un nuevo status quo. Ya no se puede prohibir lo que es inevitable, que ha elegido el mercado, sino que se vuelve en una sociedad nueva. Y así como eso, todos esos cambios tecnológicos que son dolorosos, generan una fricción, generan una pérdida de poder en la tradición. Antiguamente, cuando estábamos en la época de los gauchos, escuchábamos folclore argentino y nada más. Después salió el disco y se pudieron escuchar otras cosas, y hoy los chicos tienen Spotify y escuchan reggaetón, por ejemplo. Pero eso, si bien es cierto, hay cierta reacción de, bueno, el día de la tradición o tal cosa o tal otra, eh, existe, digamos, hoy también puedo escuchar Mercedes Sosa o Cafrune o cualquier música tradicional argentina por Spotify. Y es como una amalgama de lo nuevo y lo viejo, pero con una pérdida de poder del statu quo, de la tradición, de lo viejo, en base al cambio tecnológico. Y así es la sociedad día a día y a través de un montón de cambios, y de eso se trata Toy Story, justamente, a través de sus personajes, de Woody, que tiene todas estas características de la tradición, y de Buzz Lightyear, que tiene todas estas características del cambio tecnológico. Así que seguramente la habrán visto, probablemente muchas veces, quizás nunca hicieron ese análisis, pero bueno, si la ven a la película y la analizan, punto por punto está. De hecho, he escrito sobre eso, está en mi página de Twitter, profe de cine, por ejemplo, y lo he puesto con ejemplos de fotos de cada una de esas escenas que hablamos, y se puede analizar de esa forma la película. Una obra maestra, está en el ranking de las películas preferidas por la audiencia en IMDb, en Internet, en el top 100, digamos, de ranking de películas preferidas de la historia votada por la audiencia. Ganó un Oscar especial, fue un enorme éxito de taquilla, y 25 años después se siguen haciendo secuelas de esta película. Así que realmente imperdible Toy Story, y también imperdible para analizar. Una gran película, Toy Story. No sé qué opinan, Nico. La verdad es que yo nunca lo había visto de esa forma. Ajá. Y la verdad que algo, por ejemplo, que me hace acordar y ver un poco esta contracara de cómo lo tradicional puede mezclarse con lo tecnológico. Después de la caída de la Unión Soviética, Estonia, por ejemplo, se veía en una de las crisis más grandes de su historia, porque ellos tenían un gasto público enorme que no podían mantener. Y lamentablemente tenían que hacer algo. Uh-huh. Y justamente coincidía justamente con la salida de Internet. Entonces fueron uno de los primeros países en modernizar y empezar a, digamos, automatizar todo lo que se pueda automatizar. Bajaron el gasto público una barbaridad, empezaron a innovar. Justamente producto de esto ellos sufrieron un hackeo por parte de los rusos, que la verdad que lo pasaron bastante mal porque todo su sistema está digitalizado. Pero hoy en día se ve algo extremadamente raro. Estonia justamente tiene uno de los cascos más viejos de Europa y una de las sociedades más tradicionalistas, digamos, dentro de lo que es Europa hoy en día, de la Europa moderna, por así decirlo. Y se ve mucho la contracara de cómo vos podés pagar directamente, no existe la moneda cash, todo se paga con teléfono.
todo lo podés programar, todo lo podés manejar a través de una página del gobierno. Y cómo vos ves que está todo digitalizado y a su vez cómo está ahí la tradición, las estructuras de tantos años, la cultura intacta. Me traía un poco eso a la mente, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Y también yo lo relacionaría con el tema del Bitcoin. Porque vos fíjate que el Bitcoin es un cambio tecnológico que sale, que el mercado le elige y que tiene un montón de ventajas. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Quiere regular el Bitcoin, quiere prohibir el Bitcoin. Y al final las criptomonedas y todas estas cuestiones se van a terminar imponiendo de una forma u otra. Entonces, la tradición que sería el Banco Central o el Estado, el gobierno o lo que fuera, se las va a tener que ver en figuritas en muchos aspectos bueno, si el mercado termina eligiendo definitivamente estas formas novedosas. A mí personalmente me voló la cabeza el análisis porque nunca a mí me encanta Toy Story, soy Ajá. muy fan. Incluso la que más me gustaba es la 3. Sí. Ahora, capaz que empiezo a hacer otro tipo de análisis y los mensajeo a Cristian poniendo pausa cada 2 minutos. Cristian, ¿qué significa esto? ¿Viste? El tipo va a estar 20 horas para ver la peli. No, la verdad que increíble el análisis, realmente. A mí me quedé mudo por. Fíjense todo lo que implica la cuestión artística, todo lo que hay por detrás, los significados. ¿Cuánto laburo hay detrás de, en este caso, una película? No solamente en lo que es la animación, el guión y demás, sino darle una significancia al guión. Y cómo, a lo mejor son procesos que necesitamos tener, que la tradición un poco frene, no frene, pero choque en un principio con la modernización y a lo mejor viste que siempre dice, los más viejos se oponen al cambio y a lo mejor los más jóvenes también lo hacemos en otra medida, pero probablemente sean cosas necesarias porque tal vez en ese choque que hay o en ese freno o lo que fuese, haya algún tipo de filtro que a veces es necesario para no tirar toda la carne al asador de una, sino a lo mejor sacarle la grasa, perdón el sofismo usado acá, y, y después analizaremos si está bien, si está mal, si el filtro fue muy, muy grande o no. Claro. Pero la verdad que la verdad que estuvo muy bueno. A mí me encanta Woody. Sí, No sé sí. si por la tradición Bueno, no. bueno, pero Woody es un personaje querible y en el cual uno también se siente mal por él, que está celoso, que se le disminuye el poder. Y bueno, obviamente es la película de todas las de Toy Story donde Woody está más en una función como más de malo, por así decirlo, por la situación en la que se ve. Pero vos fíjate lo increíble de esta película, es que es como que se predice a sí misma en el ambiente cinematográfico, porque vos fíjate que cuando llega Toy Story genera un quiebre en el cine, un quiebre tecnológico, justamente, y las películas tradicionales que se dibujaban a mano de animación, al final terminan dejando de existir en Hollywood, y hoy en Hollywood todas las películas son 3D de animación por computadora. Es Bueno, increíble. yo les voy a spoilear algo. A partir de la semana que viene va a venir Woody acá. Les aviso, vamos a mandar fotos y todo. No, es cierto, porque sale Toy Story y aún así siguieron habiendo películas dibujadas a mano. Sí. Cada vez menos, y ahora no hay ninguna. Y bueno, el mercado eligió. Exactamente, Eh, el mercado eligió y. sí. Bueno, así que, bueno, me alegro que te haya gustado el A mí análisis. me- a mí Y me acá voló. también. A mí también, sinceramente. Es más, ¿Cuántas capaz veces que la esta habré noche visto? vamos a ver Toy Story todos. Bueno, hay que volver a verla. Una obra maestra. Bueno, la verdad, nos vamos a una pausa ahora. Si les gustó el análisis, si quieren mandar saludos o lo que sea, manden su mensajito al 351-666-2286. Y nuevamente los dejamos con Play FM Radio de la mano de la mejor música con Andrés Pardina.